ya que son evidencia de ancestría compartida, ¿no? Y pusimos varios ejemplos, entre ellos la de los ojos de los pulpos y de los vertebrados. Vimos también que en algunos casos esta caracteres homólogos pues, nos van a servir eh, para entender o esa contribución a esas hipótesis filogenéticas. Vimos también algunas analogías que podíamos considerarlas como convergencias evolutivas debido a una evolución convergente que pues al final de cuentas no tiene ninguna relación ancestro-descendencias, pero al final de cuentas la selección está jugando un papel importante en el proceso evolutivo de las especies y que pues bueno, pueden convergir en ciertos caracteres para resolver algún problema, ¿no? En este caso tuvimos estas víboritas que se les conocen como víboras liana y pues prácticamente son especies diferentes, una se encuentra en Asia y otra en América, pero hubo una convergencia evolutiva basándose en el tamaño del cuerpo, ¿no? Es que sea largo, estético, que pareciera una liana para que les permita poder obtener mayor accesibilidad hacia las presas, ¿no? Entonces estuvimos viendo esa parte y, bueno, una de las cuestiones que es importante en el análisis de los caracteres es polarizar los caracteres. La polarización de los caracteres o estados del carácter, pues prácticamente consiste en observar, codificar, examinar críticamente los caracteres. Es decir, que a partir de dos o más estados del carácter, nosotros podemos darle un orden en el cual se han transformado o es decir, han cambiado de un carácter ancestral, que es un carácter isomórfico, eso lo vimos también en las clases pasadas, a un carácter apomórfico, incluso llegar hasta las autapomorfías, ¿no? Entonces, pues prácticamente la polarización de los caracteres es para saber el orden de los diferentes estados de un carácter. Esto establece cuál estado es el estado primitivo y cuál es el estado derivado, es decir, qué carácter es prisomórfico y cuál es el derivado, es decir, el apomórfico. En pocas palabras, la polarización tiene que ver con qué caracteres son más pleisomórficos y cuáles son más apomórficos. Y para esto pues, hay que tener bien conocida la especie, el grupo de especies que nosotros estamos trabajando. La polarización de los caracteres se realiza mediante varios criterios, como son el criterio del grupo interno, la naturaleza de la evolución, el paleontológico y el que es más difundido y posiblemente el más objetivo de los que tenemos para polarizar los caracteres es utilizar un grupo externo y el criterio ontogenético, que eso también lo estuvimos viendo. Queda claro qué es la caracterización de caracteres. Es simplemente saber cuáles caracteres son pleisomórficos y cuáles son apomórficos. Y para eso tenemos que establecer criterios. Y esos criterios pues, pueden ser un grupo externo, un paleontológico, un grupo externo, el grupo externo y el criterio ontogenético. El grupo externo, en teoría, tendría que tener caracteres pleisomórficos compartidos con el grupo interno, que serían los taxones de estudios, y el criterio ontogenético, como lo vimos, recapitula los estados del desarrollo embrionario de las especies, siendo aquellos caracteres pleisomórficos los que se encuentran en las primeras etapas de desarrollo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el criterio ontogenético. En este criterio ontogenético asume que el estado pleisomórfico de un carácter va a aparecer en etapas más tempranas del desarrollo ontogenético de los organismos del grupo de estudio que nosotros estamos viendo, mientras que el estado apomórfico lo hace en etapas más avanzadas. Es decir, que si nosotros analizamos el tejido del esqueleto de los vertebrados, observamos que pues, ellos poseen huesos. Por lo tanto, los embriones han tenido o han estado en una etapa de desarrollo donde presentan ese cartílago.
en alguna etapa de desarrollo. Entonces, nosotros podemos asumir por este criterio ontogenético que el cartílago sería un carácter pleisomórfico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, durante el desarrollo ontogenético, las primeras etapas no presentan huesos, sino presentan cartílago, o una gran cantidad de cartílago. Y por lo tanto, una variante, una modificación podría ser el hueso, ya en etapas ontogenéticas más desarrolladas de nuestros organismos, que sería el carácter apomórfico. Entonces, acuérdense que en este criterio ontogenético, el estado pleisomórfico va a corresponder a las etapas tempranas del desarrollo. Y los caracteres apomórficos van a ser las etapas más avanzadas de este desarrollo ontogenético. En este sentido, el criterio ontogenético asume una transformación ontogenética desde un estado del carácter mucho más general, que será el carácter pleisomórfico, a lo menos general o lo más particular, que sería el carácter apomórfico. Como vemos en esta diapositiva, ¿no? Vemos en la transformación ontogenética de un carácter, tenemos el carácter pleisomórfico, estados juveniles o estadios juveniles, que serían nuestros caracteres pleisomórficos, y los estadios de los adultos, que serían, al final de cuentas, caracteres particulares o menos generales que tendrían los adultos, serían los caracteres apomórficos. Entonces, esto para algunos es un criterio único que utilizan porque es directo, asumen que esto debe de estar ocurriendo, que esos caracteres en estadios juveniles son pleisomórficos y que los adultos tendrían que tener los caracteres apomórficos y que no requiere de hipótesis previas. Ellos asumen, se asume este criterio ontogenético. Y bueno, ¿cómo lo vamos a asumir sin hipótesis previas? Pues prácticamente porque conocemos muy bien el desarrollo ontogenético de nuestras especies que estamos trabajando. O sea, tenemos que tener claramente todo ese desarrollo ontogenético para que nosotros podamos asumir cuáles serían aquellos caracteres pleisomórficos y cuáles serían aquellos caracteres apomórficos. Los pleisomórficos serían los más generales que se pueden encontrar. Es la generalidad en toda en todo el desarrollo ontogenético de nuestras especies que estamos estudiando. Y los caracteres apomórficos serían aquellos más particulares o menos generales. Por ejemplo, lo vimos con los félidos, cuando este cuate decide tomar el carácter más general, los juveniles que presentaban estas motas marcaditas, como un criterio para decir que eran los caracteres pleisomórficos. Y los caracteres apomórficos, todos los derivados. Entonces, es un criterio único, directo, y que no requiere de hipótesis previas. También tenemos otros criterios basados en otras características, como la evidencia fósil, donde nosotros podemos hacer esa polarización de nuestros caracteres. En este sentido, los criterios basados en esta evidencia fósil van a establecer que los estados de carácter pleisomórficos van a ser aquellos que se van a encontrar en los fósiles mucho más antiguos, claro, pues de las especies que estamos estudiando. Es decir, que el fósil 1 que se encontró de ese registro, que son de las especies que estamos buscando, esos caracteres que presenta el fósil 1 van a ser los caracteres pleisomórficos. Si hay un fósil 2 que tiene una relación ancestro-descendencia con el fósil 1 y que presenta otras características, otros caracteres, entonces eso nosotros lo vamos a llamar como un carácter apomórfico, y pues, al final los taxas actuales o los que estamos en investigación o en el estudio pues van a tener esos caracteres también apomórficos. Entonces, nosotros lo que vamos a asumir en este criterio de evidencia fósil es buscar aquellos caracteres de los fósiles más antiguos para que nosotros podamos establecer esos criterios de carácter pleisomórfico, y los más actuales, es decir, los fósiles más recientes, son los que van a tener esos caracteres apomórficos.
El problema de utilizar esta evidencia fósil es el sentido de que algunos fósiles más antiguos no necesariamente van a poder contar o tener todas esas características o las condiciones de esos caracteres pleisomórficos, ya que pueden estar representando, al final de cuentas, esas ramas laterales. Acuérdense que el proceso evolutivo en las filogenias no es directo, no es como se ve en la imagen de fósil 1, fósil 2 y fósil 3, sino que hay ramas, hay varias ramas con sus tamaños y con su propia historia evolutiva. Entonces, ese es el problema de utilizar la evidencia fósil, que realmente no podremos ver si realmente sea un espécimen fósil de alguna rama lateral o si es parte del mismo complejo de la rama que estamos nosotros queriendo trabajar para ver esas relaciones. Entonces, ese es el problema de la evidencia fósil. Pero también la evidencia fósil tiene una particularidad donde podemos fecharlo y entonces podemos ya fechar nuestros cladogramas, ¿no? Darle sentido para poder determinar qué procesos evolutivos estuvieron ocurriendo. Entonces nuestro cladograma se convierte en un cronograma y ya con eso podemos determinar qué ocurrió en esa hipótesis evolutiva. Entonces es otro criterio, la evidencia fósil, que nosotros podemos ver para poder polarizar nuestros caracteres, ver cuáles son los pleisomórficos y cuáles son los apomórficos, incluso las autapomorfías. También tenemos este criterio de comparación con el grupo externo. En el grupo externo, prácticamente lo que nosotros vamos a conocer como grupo externo va a ser a un grupo que va a asumir cladísticamente ajeno al grupo interno, pero que va a contener algunos de los caracteres que presentan en los grupos, el grupo interno como tal. Entonces el grupo interno va a ser el conjunto de taxones que van a estar bajo ese análisis que nosotros queremos identificar o proponer esas hipótesis filogenéticas, esas relaciones filogenéticas cercanas. Entonces, en este criterio de comparación del grupo externo, se está asumiendo que los estados pleisomórficos serán aquellos presentes en algunos de los integrantes del grupo interno o del grupo externo y algunos del grupo externo, mientras que los caracteres apomórficos solo se van a hallar en algunos de los integrantes del grupo interno o grupo de estudio. Esto nosotros hace suponer que un estado que se encuentra en ambos grupos puede haber sido heredado de un ancestro en común del grupo de estudio, ¿no? Entonces, si nosotros asumimos esto, este criterio se emplea y es el más utilizado en la actualidad. Y bueno, vamos a entender como grupo interno aquellos taxas que tienen relaciones filogenéticamente cercanas, y el grupo externo va a ser aquel que es ajeno al grupo interno, pero que va a presentar algunos de los integrantes que presenten estos estados de carácter pleisomórficos. Entonces, al final de cuentas, lo que aquí vemos en esta diapositiva es el grupo interno que está dado por los tetrápodos que tienen un esqueleto óseo. Este grupo interno tiene caracteres apomórficos, es decir, el esqueleto óseo. El grupo externo que estamos utilizando son los tiburones, con un carácter pleisomórfico, el esqueleto cartilaginoso. Ambos grupos tienen un ancestro en común, que es los vertebrados. Entonces, la diferencia, estamos asumiendo que vienen de un grupo ancestral de vertebrados, pero los tiburones presentan cartílago y los que estamos en estos tetrápodos pues presentan el esqueleto óseo. Entonces, con esto nosotros podemos ir polarizando también nuestro
nuestros caracteres, dándoles ese sentido. Entonces, en este criterio de comparación con el grupo externo, se asume que los estados del carácter plexomórfico serán aquellos presentes en algunos integrantes de un grupo en estudio o el grupo interno, igual que los del grupo externo, ¿no? Entonces, como vemos aquí en la imagen, vamos a tener nuestro grupo interno, donde no está polarizado, es la especie A, B, C, D, y tenemos nuestro grupo externo X, Y. Si nosotros vemos en la imagen, el grupo interno tiene algunos integrantes que presentan un carácter pleisomórfico al igual que el grupo externo. Entonces, si nosotros empezamos a analizar y a polarizar nuestro cladograma, pues podemos hacerlo de esta manera. Al final, el grupo interno, todos vienen de un ancestro en común, A, B, C y D, y tenemos el grupo externo X, Y, que al final de cuentas tiene los caracteres pleisomórficos y que va a presentar algunos caracteres que están presentes en el grupo interno. A la hora de polarizar, pues vamos a tener que en nuestro cladograma poner a este grupo, a este carácter pleisomórfico, un ancestral que está presente tanto en X, en Y, la especie X y Y, pero también en la especie A, B y E. Y entonces aparece una novedad, un carácter apomórfico, donde ya se engloba a la especie C y D, un grupo monofilético de la especie C y D. Entonces, esta manera de este criterio de comparación con el grupo externo nos ayuda muchísimo para polarizar, para integrar y tener estas hipótesis filogenéticas. Si no tuviéramos esa polarización de los caracteres, pues prácticamente tendríamos una politomía, donde todos son iguales, no hay resolución, pero al incluir el grupo externo dentro del grupo interno, pues tenemos esta polarización. Porque al final sabemos que el grupo externo presenta sus caracteres pleisomórficos, algunos integrantes del grupo interno presentan también esos caracteres pleisomórficos y tenemos los caracteres apomórficos. Entonces nos queda esta hipótesis filogenética. ¿Cuál es la justificación del grupo externo? Bueno, es totalmente evolutiva, ya que es la única posibilidad que va a tener un estado del carácter que va a estar presente tanto en los grupos internos y externos, el grupo de estudio que estamos viendo y el grupo externo, y que al final de cuentas estos caracteres sean heredados por un ancestro más antiguo que el ancestro del grupo, como lo que mencionaba acá, ¿no? Vienen de un ancestro en común que son los vertebrados, y entonces aquí se derivan. Pero al final el grupo externo no está tan emparentado con el grupo interno, por lo tanto nos puede servir como un buen modelo para polarizar y tener hipótesis filogenéticas. Entonces, un estado de carácter que nosotros encontramos solo en el grupo interno es forzosamente más reciente, siempre, forzosamente. Entonces, siempre va a tener su grupo común del clado y su grupo externo. La lógica que sigue esta justificación del grupo externo es pensar parsimoniosamente, es decir, que el carácter plexiomórfico es aquel que es común tanto dentro del grupo externo como del grupo interno. Entonces, si nosotros asumimos eso, de que el carácter plexomórfico es aquel que está dentro y fuera del grupo, dentro del grupo interno y del grupo externo, pues entonces esa es la lógica que se sigue buscando en la polarización bajo el grupo externo, es pensar parsimoniosamente, lo más simple, lo más sencillo. Y bueno, dentro de ese criterio de comparación del grupo externo, podemos utilizar diferentes tipos de caracteres. El carácter binario y el carácter multiestado. Dentro del carácter binario, pues tenemos es prácticamente utilizar ceros y unos, ¿no? Es decir, presencias, ausencias. 0 ausente, 1 presente. Multiestado o aditivo, pues prácticamente, aditivo y ordenado, pues tiene que ver tanto con caracteres cualitativos y cuantitativos. Y bueno,
Recordarán esta imagen que ya la habíamos analizado e interpretado en clases anteriores, ¿no? Donde sabemos que los caracteres binarios pueden ser contrarios excluyentes y que, pues, al final de cuentas, tiene que ver con presencias, ausencias, ¿dónde se encuentran? Si presencia, ausencia, 0, 1, terminal, axilar, podemos darle también numerología, 0 y 1, 0 terminal, axilar 1, dependiendo del carácter que estamos viendo. Si son contrarios, pues es muy fácil. Excluyentes, pues son más cualitativos, ¿no? Pero también tenemos, en cambio, los multiestados, ¿no? Donde tenemos cualitativos y cuantitativos, donde puede llevar una secuencia lógica o sin secuencia lógica. La secuencia lógica tiene que ver con esas relaciones ancestro-descendencia. ¿Qué apareció primero? Si fue primero sin pelitos, con más o menos peluda o muy peluda. En caso de las hojas, la pubescencia de las hojas, ¿no? Sin sentido lógico, es que no sabemos qué fue primero, por ejemplo, en el margen de la hoja, si fue entero, lobulado o aserrado, no sabemos esa dirección, por eso no tienen esa secuencia lógica. Y los cuantitativos, pues son continuos, es decir, como la estatura, sabemos que hay continuidad en la estatura, podemos encontrar desde gente de 1.5 metros hasta más de 2 metros, ¿no? Y cuantitativos discontinuos es cuando no sabemos tampoco cómo fue la relación, no hay una continuidad. No vamos que si fue 2, 3, 4, 5, 6 o fue 6, 5, 4, 3, 2, no tenemos idea, entonces son discontinuos. Entonces prácticamente este tipo de caracteres nos van a ayudar también a la hora de tratar de encontrar nuestro grupo externo y involucrarlo, ¿no? Vamos a ver los caracteres binarios o doble estado. En estos caracteres binarios o doble estado solo tienen dos posibles estados del carácter. Supongamos, como vemos aquí en la dispositiva, que tenemos 5 especies, ¿no? Estas 5 especies, que es la rana, la iguana, la rata, el mono y el hombre, que sería mi grupo interno. Tenemos también al pez como grupo externo. ¿Cuál es el ancestro en común de todos? Pues son vertebrados, pero el grupo interno quiero ver los vertebrados terrestres. Entonces, aquí lo que tendremos en los estados de carácter es presencia y ausencia, ¿no? Es decir, si hay presencia de pelo o presencia de pelo o ausencia de pelo. Entonces, en este sentido, en el carácter binario de doble estado, el estado pleisomórfico comúnmente lo vamos a denominar como 0 cuando es carácter pleisomórfico y 1 cuando se representa el carácter apomórfico. Si el estado del carácter está ausente, que no sepamos, se desconozca o no se puede aplicar a mis estados de carácter pleisomórfico apomórfico, pues entonces lo vamos a decir con signo de interrogación o un guión, que no sabemos, no tenemos idea, pero bueno, se puede incluir cuando se están haciendo este tipo de estudios y el programa pues va a decidir no tomarlos en cuenta. Entonces aquí lo que vemos al comparar el grupo externo, que el pez, pues vemos que tiene una ausencia sin pelo, es decir, sin pelo es carácter pleisomórfico, con pelo carácter apomórfico. Y nosotros atendemos eso, ¿por qué? Porque el pez no tiene pelo, es un carácter pleisomórfico. Hay algunos integrantes del grupo interno, como la rana, que no presenta pelo tampoco, y la iguana, pero tenemos la rata, el mono y el hombre que sí presentan pelo. Si nosotros polarizamos de acuerdo a estos caracteres binarios con nuestro grupo externo, pues nos queda de esta forma, ¿no? Tenemos un ancestro en común de todos, que son los vertebrados. Como grupo externo, el carácter pleisomórfico es que no tiene pelo, entonces la rana y la iguana entran en un clado, que son sin pelo, pero vemos que es una politomía que no se resuelve, pero bueno, este es un grupo donde se encuentra la rana y la iguana, porque presentan ese carácter pleisomórfico sin pelo. Después tenemos los caracteres apomórficos, que es la presencia del pelo, y donde agrupamos a la rata, el mono y el hombre, que también sería una politomía que no está resuelta, pero está agrupándonos a todos estos organismos, a todas estas especies, por la presencia del pelo, la rata, el mono y el hombre.
Entonces, así es como nosotros podemos ir polarizando nuestros caracteres, basándonos en esos caracteres binarios o doble estado, incluyendo nuestro grupo externo. Y esto, pues al final de cuentas, nos va a ayudar a entender o a plantear vamos a utilizar para poder polarizar nuestros caracteres, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Supongamos, como vemos aquí en esta diapositiva, que 5 especies presentan la presencia de 3 o 4 cavidades del corazón. La lagartija tiene 3, cocodrilo 4, ave 4, ratón 4 y hombre 4. Este es nuestro grupo interno. Nuestro grupo externo, que es la rana, presenta 3 cavidades del corazón. Lo que yo quiero ver, y el de cuentas lados, pero a mí me interesa ver el grado de parentesco de relaciones filogenéticas de mis vertebrados amniotas. Entonces, si yo asumo, de acuerdo a mi grupo externo, que presenta 3 cavidades del corazón, pues entonces estoy asumiendo que es mi carácter pleisomórfico. 4 serían mis caracteres apomórficos. Entonces, en el grupo interno tenemos especies que tienen el carácter apomórfico y tenemos individuos que presentan el carácter pleisomórfico al igual que el grupo externo. Entonces, ahora sí podemos empezar a polarizar nuestro pequeño árbol filogenético. La rana, que es el que tiene el carácter pleisomórfico, tiene 3 cavidades, pues está agrupando a la lagartija, que presenta 3 cavidades también del corazón, y tenemos otro grupo grandotote, una politomía, pero es un grupo grandotote, donde se presenta el carácter apomórfico, es decir, esas 4 cavidades del corazón, donde está agrupando a los cocodrilos, a las aves, al ratón y al lobo. Entonces aquí ya estamos polarizando nuestros caracteres y estamos haciendo esa relación ancestro-descendencia basándonos en estos caracteres pleisomórficos y apomórficos. Entonces, aquí lo vemos también como un carácter binario o doble estado, que se puede utilizar el grupo externo para poder polarizar y darle sentido, congruencia a nuestros árboles filogenéticos. También cuando presentamos caracteres multiestados, aditivos y ordenados, pues bueno, vamos a considerar el carácter multiestado cuando están presentes más de 2 estados del carácter, y se le va a decir aditivos cuando llevan una secuencia lógica, es decir, que la serie de estados de un carácter multiestado pueden ser ordenados de acuerdo a una secuencia lógica. Por ejemplo, como vemos en la diapositiva, pues un dedo que está presente en el caballo y en la cebra, 3 dedos que están presentes en el rinoceronte, 5 dedos en el gato y en el mono, al igual que en la iguana. Entonces, cuando nosotros comparamos con el grupo externo, nuestro grupo interno, pues nos va a indicar cuáles son los estados más pleisomórficos o basales. En este caso, yo estoy viendo todos los mamíferos que están agrupados y la iguana no es un mamífero, pero es un vertebrado, por lo tanto, puedo hacer las comparaciones porque tiene caracteres, algunos organismos del grupo interno, algunas especies presentan ese carácter mesomórfico de 5 especies, de 5 dedos, perdón. Entonces, la serie lógica que se tiene pensada sería de 5 dedos pasaron a 3 y luego a 1, es decir, el carácter plesomórfico es de 5, luego una apomorfía a 3 y luego otra apomorfía a 1. Entonces, si nosotros hacemos esta comparativa con el grupo externo, pues vemos que la iguana tiene los 5 dedos y en los 5 dedos va a agrupar al gato y al mono. Es una politomía, no está resuelta, pero está agrupándolos por ese carácter de 5 dedos. Después vamos a tener los que presentan 3 dedos, una apomorfía. ¿Y quién tiene presente dedos? Pues solamente el rinoceronte, pero está solito, pues una apomorfía, está presente. Y de estos 3 dedos, quienes siguen el caballo y la cebra que presentan un dedo. Por eso está agrupado
en este clavo, ¿no? El caballo y la cebra. Entonces así le vamos dando sentido a nuestros mamíferos teniendo un grupo externo como es la iguana, que no es un mamífero, es un vertebrado, tiene un ancestro en común con los vertebrados y que presenta el carácter plexomórfico de 5 dedos. Entonces, en estos caracteres multiestados y aditivos, por convención, el estado plexomórfico se va a designar con 0 y los estados apomórficos 1, 2, 3, etcétera, los que sean. Por eso se llama multiestado, carácter multiestado. Aditivo porque tiene esa secuencia lógica y ordenada. ¿Vale? Este es otro ejemplo de este estado del carácter multiestado aditivo y ordenado que lleva esa secuencia lógica, ¿no? Por ejemplo, el pez no presenta un oído medio, pero la rana, la lagartija y el ave sí presentan una columela, el ratón presenta 3 huesos y el mono también 3 huesos. La serie lógica, es decir, sabemos que todos estos son vertebrados, incluyendo el pez, pero yo quiero saber qué pasa con los vertebrados terrestres, pero como es un vertebrado el pez, puedo también meterlo como grupo externo porque tiene caracteres que lo hacen vertebrado y que están presentes en nuestro grupo interno. Aquí la diferencia es que voy a utilizar ahora la estructura del oído medio. Entonces, si el pez tiene caracteres pleisomórficos, sería lógico pensar que el carácter pleisomórfico va a ser aquel que no tiene oído medio, es decir, sin oído medio. De ahí una estructura menos compleja como la columela y de ahí una estructura mucho más compleja como serían los 3 huesitos que componen nuestro oído medio, que es el martillo, el yunque y el estribo. Entonces, esas tienen una serie lógica. Entonces, pues el pez no tiene oído medio, la rana y la lagartija tiene la columela y el ave también, y el ratón y el mono tienen los 3 huesos. Cuando hacemos esta polarización, pues vemos que el grupo externo no presenta oído medio, es el carácter pleisomórfico, de ahí viene una apomorfía, donde presentan una columela, que es este grupo de aquí, este grupo de la rana, la lagartija y la ave, y después hay otra apomorfía donde se presentan los 3 huesitos, el martillo, el yunque y el estribo que presenta el ratón y el mono. Y así le damos entonces ahora sí sentido, congruencia a nuestra hipótesis filogenética, involucrando ahora sí nuestro grupo externo y los diferentes tipos de caracteres que están presentes. Y bueno, también tenemos caracteres multiestados no aditivos y desordenados, que son aquellos donde no hay secuencia lógica en los estados del carácter, ¿no? Entonces, pues la comparación del grupo externo solo nos va a permitir establecer qué carácter es el pleisomórfico, pero no podemos decidir cuáles son aquellos caracteres apomórficos, porque no tienen esa secuencia lógica, no podemos determinar cuáles son los caracteres apomórficos que fueron derivados, no hay esa secuencia lógica. Entonces, pues no podemos darle ese orden a los caracteres apomórficos. Y también se emplean el número 0 de carácter pleisomórfico y 1 y 2 indicándonos los caracteres apomórficos, pero no nos están indicando el orden. No nos están diciendo si es primero, si es segundo, tercero. Simplemente los ponemos como caracteres, pero asumimos que no tienen ese orden. Y lo podemos ver aquí en este ejemplo que vemos en la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, los tipos de inflorescencia. La espiga, que la tiene el maíz, ¿no? La espádice, el alcatraz, el capítulo, la margarita, el girasol, la umbela, el apio y el hinojo. Entonces aquí tenemos la espiga, la espádice, el capítulo y la umbela, ¿no? Las formas diferentes. Asumimos que el grupo externo solo nos va a poder decir o determinar cuál es el estado pleisomórfico. En este caso, pues es la espiga, pero no nos va a permitir dar un orden a los distintos estados de carácter, es decir, no nos vamos a poder saber cuáles son los estados apomórficos, más bien no podemos decir qué estados apomórficos son primero o son después, no tienen esa serie lógica. Entonces, prácticamente lo que hacemos
Deje aceptar a uno de sus compañeros, que llegó tarde. Es que la espiga es el carácter plexomórfico, la espar es el capítulo de umbela. No tenemos nada de idea, es decir, solamente sabremos qué es el carácter plexomórfico de nuestro grupo externo, y entonces pues, empezamos a polarizar pasándonos en ese grupo externo, carácter plexomórfico, la espiga. Después va a haber un cambio apomórfico, donde aparece la catras con la espárice, o podemos poner en su lugar el capítulo o la umbela. Si se dan cuenta, los tres estados del carácter apomórfico están al mismo nivel, porque no tenemos idea cuál fue primero, no tiene esa secuencia lógica, por lo tanto están en el mismo nivel, es decir, después de un carácter plexomórfico aparecieron la espárice, el capítulo y la umbela, y en estos organismos, ¿no? La catras, la margarita, el girasol, la piel, no tiene, tiene esa secuencia lógica, pero al menos también nos da información importante para generar otras hipótesis basándonos en estas filogenia. Entonces, pues al final de cuentas, también los caracteres multiestadativos y ordenados nos pueden ayudar. Tenemos otro ejemplo del mismo estado del carácter multiestado no aditivo y desordenado, donde pues aquí prácticamente vemos el carácter es el tipo de pata. Tenemos patas acinodactilas, que es la que tenemos aquí, que es 3 dedos adelante y 1 atrás. Tenemos patas cigodactilas, que es prácticamente 2 dedos adelante y 2 dedos atrás. La lobulada, donde se presentan este tipo de estructuras que les va a permitir a las aves bucear. Tenemos palmeadas, estas palmadas les sirven a las aves para poder nadar, y totipalmeadas para tener una mejor adecuación para el agua, ¿no? Entonces tenemos una serie de tipos de patas, y resulta que pues dentro de nuestro grupo externo la gallina tiene esa condición anisodáctila, que sabemos que es un carácter presomórfico, esta forma de 3 dedos y la parte del dedo trasero, son 3 dedos adelante y uno atrás, porque por la generalidad, si nos hacemos la recurrencia a la polarización autogenética, ¿no? Es decir, las generalidades que tenemos de los caracteres en un grupo es la que nos va a dar ese carácter isomórfico. Entonces la gallina sería ese tipo de pata anisodactila, sería el carácter isomórfico, pero no tenemos idea si las demás aparecieron primero o después, cuál secuencia sería lógica, si sería primero cigodactila, luego palmeada, totipalmeada, lobulada, o fue lobulada, palmeada, totipalmeada, luego cigodactila. No tenemos idea. Entonces, a la hora de estar polarizando nuestro grupo, no, polarizando nuestro grupo interno con el grupo externo, pues bueno, tenemos el carácter plexomórfico, que es anisodactila, y a la par, prácticamente a la par, tenemos el resto de las patas, ¿no? Cigodactila, lobulada, palmeada y totipalmeada, que están presentes, pues bueno, carpintero, desabullador, pato, pingüino y pelícano respectivamente. Pero no tiene ese orden. Pero bueno, al menos tenemos una hipótesis filogenética donde podemos determinar y hacer otro tipo de estudios para corroborar estas relaciones genealógicas. Entonces, también nos sirve, no quiere decir que nos sirva, sino que sirve. Y bueno, pues al final de cuentas, el criterio de carácter. ¿Alguien levantó la mano? Sí, creo que le puedo regresar tantito a la de tipo de inflorescencia. ¿Está? Ajá, sí, es que me faltaron anotar dos. Ok. Tú me dices. Mientras tomo tantita agua, porque no me pararon de la computadora todo el día. Ya, ahorita ya, gracias. ¿Listo? Entonces. Ya me acuerdo que estaba viendo acá. Bueno, el criterio de multiestado no aditivo no sonado, pues al final de cuentas va a establecer la relación entre grupos externos, es decir, nos va a permitir enraizar nuestro grupo externo con el grupo interno. Enraizar es esto, tener esta raíz, darle este sentido, poder explicar el grupo externo, enraizarlo, y que la hipótesis del grupo interno
buscar algunas alternativas, otros caracteres, pero al menos nos da sentido a la hipótesis biológica, a la hipótesis filogenética que estamos buscando, ¿no? También nos hace analizar los grupos internos y los grupos externos y determinar estados pleisomórficos, pero no a priori. Entonces, es interesante cuando se está comparando los criterios del grupo externo en definir los siguientes pasos que nos dicen Nixon y Carper en 1993, que son los que seguimos desde entonces para nosotros utilizar el grupo externo. Pues para empezar tenemos que definir nuestro grupo interno, es decir, identificar cuáles son las sinapomorfías que estamos buscando, identificar cuáles son los grupos monofiléticos que estamos buscando. Entonces, con base a esa definición de ese grupo interno, nosotros vamos a seleccionar el grupo externo. Es decir, con las sinapomorfías que nosotros identificamos del grupo interno, vamos a buscar aquellas que son más inclusivas del grupo interno. Podemos seleccionar nosotros uno o más grupos externos que nos va a permitir nosotros enraizar nuestro árbol o polarizar nuestro árbol. Entonces, ¿son importantes las sinapomorfías de los grupos monofiléticos? Sí. Y con esto nosotros vamos a determinar cuál de esas sinapomorfías son exclusivas del grupo interno y por lo tanto vamos a detectar cuáles son los caracteres apomórficos y en base a eso seleccionar los grupos externos, es decir, puede ser uno o más para que nos permitan polarizar nuestros árboles filogenéticos, enraizar nuestros árboles filogenéticos. Si no hay grupo externo, nosotros no podemos enraizar nuestro árbol, a menos que podamos nosotros tener un grupo hipotético de nuestra hipótesis filogenética interna y lo vamos a poder hacer pero sin raíz, o sea, no va a haber una raíz. Y después pues vamos a poder ir buscando cuáles son las ramas más internas dentro de nuestro grupo interno y ahora sí que buscar por parsimonia y agregar ese ancestro hipotético. Entonces, forzosamente tenemos que tener este grupo externo para poder enraizar nuestro árbol filogenético, polarizar nuestro árbol filogenético. Y bueno, también tenemos que seleccionar caracteres de los grupos externos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que resolver esas relaciones entre los grupos externos, es decir, dentro del grupo externo con el grupo interno y utilizar los caracteres apropiados para hacer nuestra hipótesis filogenética. Porque al final de cuentas, si no utilizamos los caracteres apropiados, podemos afectar esa topología del grupo interno, podemos afectar esa hipótesis filogenética del grupo interno y estaremos diciendo cosas que no tienen sentido. Entonces tenemos que seleccionar perfectamente los caracteres que vamos a utilizar del grupo externo para poder polarizar nuestro grupo interno y que la topología sea lo más coherente posible. Si no, estamos fallando en los caracteres, no son los apropiados y entonces hay que modificar, hay que buscar. Y bueno, al final de cuentas, podemos hacer una matriz de caracteres, que eso lo vamos a hacer más adelante, para los felidos también, para analizar los grupos internos y externos a la vez. Es decir, si hacemos nuestra matriz de caracteres, podemos ir identificando qué caracteres son pleisomórficos, cuáles pueden ser apomórficos, y entonces con este análisis de esa matriz, nosotros podemos entonces ahora sí empezar a polarizar nuestro grupo interno. Entonces, pues al final el enraizamiento del cladograma, pues al final es esa raíz que se coloca entre el grupo interno y los grupos externos. Es decir, esto es la raíz, esto es nuestra raíz, esto es nuestra raíz. Porque está dentro del grupo interno y el grupo externo que nos está ayudando a polarizarlos. Si nosotros encontramos, ahora sí que mezclados, tanto especies del grupo interno como el grupo externo, pues al final de cuentas, entonces,
tendremos que involucrar y asumir que los caracteres pleisomórficos, que no es un grupo monofilético, y vamos a tener que incluir caracteres sinapomórficos para los dos grupos. Y bueno, la deducción de la polaridad de caracteres, pues no es prácticamente lo que va a decirnos, es cómo determinar aquellos caracteres pleisomórficos y cuáles van a ser polimórficos de acuerdo a esa posición relativa que vamos a tener en el plano. Entonces, la importancia del grupo externo es importantísima porque nos va a ayudar a polarizar esos caracteres internos, darle sentido a esas hipótesis filogenéticas, a darle relación a esa cuestión ancestro-descendencia, para poder nosotros ahora sí, entonces, en nuestros grupos internos, ver esa relación filogenética y determinar esa ancestro-descendencia. Entonces, esta partecita es importante porque si no polarizamos nuestros caracteres, pues entonces no podremos generar hipótesis filogenéticas, no podríamos hacerlo, tendríamos este tipo de cositas, ¿no? Así. No habría una polarización, no sabríamos cuál sería el carácter pleisomórfico apomórfico, y entonces no tendría sentido, porque al final todas las especies vendrían de un ancestro en común y no tendríamos esa historia evolutiva que está presentando cuando se presenta el grupo externo y se polariza con él. Bueno, pues hasta ahorita ya vimos definición de caracteres, tipos de caracteres, ya estuvimos viendo todos estos caracteres que son un buen. ¿Dónde están? Pues todos estos, ¿no? Ya vimos caracteres morfológicos, ecológicos, conductuales, fisiológicos, geográficos, etcétera. Ya sabemos qué caracteres son adquiridos heredados, ya sabemos cuáles son binarios multiestados, ya vimos cuáles son ancestrales y derivados, ya sabemos qué son la homología y la analogía, ¿no? Entonces, pues prácticamente ya contamos, ya terminamos los tipos de caracteres de moléculas a fenotipos. Ahorita lo que vamos a ver es las fuentes de variación de los caracteres. ¿Cómo se dan esa fuente de variación? ¿Por qué es importante la fuente de variación? Desde cuestiones de mutaciones, que son cambios directamente en el genotipo, hasta cuestiones de cambios epigenéticos, es decir, que el ambiente va a jugar un papel importante en la modificación de ciertos caracteres. Y bueno, en el Classroom, en un momento va a aparecer ya, terminando la clase, esta tarea. Se van a leer este artículo del átomo del carácter y van a responder estas preguntas y las van a subir al Classroom, ¿no? Y vamos a seguir con la clasecita, con esto de las fuentes de variación. Profesor, ¿puede repetir la indicación, por favor? Sí. ¿Qué hora se retiran? Hasta las 10 tengo clase. Ok, gracias. Gracias. Esta es lo que van a tener en el Classroom. Se van a leer este artículo del átomo al carácter y van a contestar estas preguntitas. No tiene caso que lo copien, nada más es como para recordarles. Va a estar ahorita, se lo voy a subir en un ratito en el Classroom para que lo tengan y ahí lo puedan, pues ahora sí que trabajar y hacer, ¿no? Ya no tiene caso que lo copien, nada más es la indicación. ¿Va que va? Gracias, profe. Vientos. Entonces esta ya. Vamos con esta presentación. Esta. Bueno, vamos a empezar entonces con las fuentes de variación. Y prácticamente cuando nosotros estemos viendo el artículo, leyéndolo, seguramente les va a quedar más claro esta parte de las fuentes de variación de los caracteres. Nosotros vemos que hay una variación individual en las diferentes poblaciones.
Cuando nosotros estuvimos trabajando, bueno, más bien cuando nosotros estuvimos viendo la historia de la sistemática y estuvimos viendo prácticamente la cuestión de Darwin, les comenté que era una parte importante, un cambio radical en el pensamiento de la humanidad sobre cómo iban apareciendo las especies, ¿no? Dentro de esta teoría de la evolución, lo importante que se menciona es la variación individual que existe dentro de las poblaciones de cada una de las especies. Recuerden que yo siempre les he preguntado que qué estudian los biólogos y les decía que los biólogos no estudiamos las especies. Los biólogos estudiamos toda esa variación individual que tienen las diferentes poblaciones de la misma especie y que todas esas características o todos esos caracteres que presentan esas variaciones son representantes de la especie. Entonces, a partir de la teoría de la evolución, nosotros no trabajamos con las especies, trabajamos con esa variación individual. Y bueno, esa variación individual, como lo vemos aquí en esta diapositiva, pues al final vemos la misma especie de serpiente chirrionera, ¿no? Pero en sus diferentes áreas de distribución, su patrón fenotípico puede variar. Este patrón puede ir variando dependiendo de las características del hábitat donde se encuentra. Si ustedes se dan cuenta, al final de cuentas, todas estas son de la misma especie, tienen esta variación en el color, siendo la misma especie, Coluber flagellum, pero al final de cuentas, estas variaciones individuales son las que son importantes a la hora de reconocer para hacer estudios de descripción de especies, filogenéticos, etc. Si nosotros no tuviéramos conocimiento de esa variación individual, les apuesto que cada uno de ustedes dirían que son especies diferentes, pero no, la misma especie. Simplemente hay un patrón diferente de coloración debido a las características del hábitat donde se encuentra. Y bueno, también tenemos variaciones en los organismos como la heterocronía. La heterocronía pues prácticamente abarca todos aquellos cambios en el ritmo de los procesos ontogenéticos que van a dar lugar a la transformación de la forma y el tamaño de los organismos. En este proceso se distinguen dos componentes fundamentales. Uno, el comienzo y el término del proceso, así que de la heterocronía, y dos, el ritmo en que este se produce. El término de heterocronía es relativo. Al final de cuentas es un proceso de desarrollo de una especie que solo puede ser descrito como heterocrónico en relación con el mismo proceso en otra especie. Es decir, en aquellas especies que sean consideradas ancestrales y que al final de cuentas van a operar en diferentes tiempos de comienzo y fin o a diferentes ritmos. Por ejemplo, las salamandras pasan por una fase larvaria en lo que tienen otras branquias externas plumosas. Entonces, pues, la mayoría de las salamandras van a perder esas branquias cuando van a metamorfosear en adultos, pero pues en la heterocronía en los ajolotes pues retiene estas agallas externas juveniles en la etapa de los adultos reproductores. Entonces, al final de cuentas, la heterocronía es relativa, ¿no? Y pues aquí tenemos este ejemplito de todo el desarrollo heterocrónico, todos estos cambios en los procesos ontogenéticos que dan lugar a la transformación y la forma de los organismos ya en etapas adultas. Todo esto le vamos a llamar nosotros heterocronía y son variaciones en el desarrollo del organismo. Vean, es una variación impresionante. Otra variación de la heterocronía pues somos nosotros mismos, no nos parecemos de bebés a adultos, ¿no? De bebés éramos bellos y lindos y de adultos ya no lo somos tanto. Entonces, pues al final, esas variaciones en el desarrollo. También tenemos variaciones sexuales, ¿no? Es decir, tenemos el dimorfismo sexual, que es definido como las variaciones en la fisionomía externa como forma, coloración o tamaño entre machos y hembras de una misma especie. Se presenta en la mayoría de las especies con mayor o menor grado. En la mayoría de las especies las hembras son más grandes que los machos.
En algunos casos, en los mamíferos, por ejemplo, el macho puede ser de mayor tamaño, en algunas veces de modo muy, muy notable. También se da el caso de que individuos del mismo sexo presentan distinto aspecto morfológico. A eso nosotros lo que le vamos a llamar a que los machos presenten distinto aspecto morfológico, va a recibir el nombre de polimorfismo sexual, diferentes coloraciones, diferentes tamaños, etc. Ahora bien, resulta también conveniente aclarar que no todas las especies de animales presentan dimorfismo sexual, es decir, que se note claramente en machos y hembras. Muchos reptiles, por ejemplo, tienen o presentan órganos sexuales internos y no demuestran notorías o diferencias externas claras para que nosotros podamos diferir el sexo, ¿no? Por otro caso, la guacamaya verde. La guacamaya verde también es muy difícil, en muchas especies de citácidos, en la mayoría es muy complicado ver si es macho y hembra, porque no hay dimorfismo sexual, no se nota si hay la diferencia entre macho y hembra. Para nosotros determinar si son machos o hembras, pues tenemos que ver otro tipo de factores como el comportamiento. Por ejemplo, el comportamiento en nidación, asumimos que el que se queda empollando los huevos es la hembra y el macho es el que sale a alimentar a la hembra mientras está empollando. Eso es lo que asumimos. Que sea cierto o no, pues quién sabe, pero es lo que se asume, porque no se nota el dimorfismo sexual. Pero bueno, también si hay chance de agarrar a los bichos, digo, si citácidos es muy complicado, pero por ejemplo lagartijas, es muy fácil agarrarlos, pues pueden hacerle una pequeña disección y ver cuál es macho y hembra, pero bueno, de manera visual, de manera morfológica externa, es muy complicado verlos, ¿no? Y bueno, también algo que es importante es que la gran mayoría de los animales en esta variación sexual se reproducen sexualmente. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? No, fue una pregunta por chat, pero bueno, se lo comento aquí. ¿La pueden decir, porfa? Sí, los caracoles, ¿cómo entrarían en este rol? Porque tengo entendido, los caracoles. Ajá, los cabezones son hemofroditas. Ajá. Entonces, ¿cómo se podrían, bueno, vistos de esta forma, cómo podríamos... Pues es otra variación sexual al final de cuentas, ¿no? O sea, es una variación de todo lo que se puede. Tenemos algunos organismos que se reproducen sexualmente, otros que se reproducen de manera partenogenética, es decir, que se puede generar otro organismo de una parte en específica, como algunas especies de vegetales, como los gimnospermas, o incluso en algunas organismos como algunos peces, ¿no? También tenemos otra forma que es el hermafrodismo, que es otra variación sexual, donde al final de cuentas los caracoles pues, tienen órganos sexuales masculinos y femeninos donde necesitan forzosamente, ahora sí que en esta variación sexual, pues fecundarse de manera de reproducción sexualmente. Simplemente es una variación en tener los dos órganos sexuales. Es como las plantas que son la mayoría hermafroditas, ¿no? Las flores de las plantas son hermafroditas, donde está el gineceo y los androceos, y pues al final se fertilizan ellos mismos de esa forma rápida, ¿no? Entonces, entra como en una variación sexual diferente, ¿no? No entre machos y hembras, porque son hermafroditas, no son partenogenéticos, no tienen multiplicación asexual, simplemente es una variación hermafrodita, ¿no? Muchas gracias. De nada. Y bueno, pues entonces les hablaba un poquito de los caracteres, bueno, de las variaciones sexuales como los partenogenéticos, que tiene que ver esa particularidad, ¿no? De generar otro organismo de una parte de ellos. Y de hecho viene del griego partenogenético, que es virgen y génesis generación, ¿no? Por eso son partenogenéticos. Y es muy común en las especies vegetales, principalmente ya lo he dicho, en las coníferas y en los gimnospermas, también algunos vertebrados de sangre fría, como algunos peces, algunos anfibios también, algunos reptiles también, principalmente los reptiles de la familia Geckonide, ¿no? Que utilizan esta partenogénesis. Y bueno, en grupos de invertebrados la partenogénesis es
infinita, ¿no? Por ejemplo, en los gusanos planos, en los platenitos, en nemátodos, en lombrices de tierra también, en algunos dípteros también se da este tipo, ¿no? De partenogénesis como tal, ¿no? Y pues la multiplicación asexual pues, es una forma de reproducción totalmente asexual desarrollada a partir de una célula o de un grupo de células y no necesita la reproducción sexual, ¿no? Es por un proceso totalmente mitótico de un individuo completo y entonces pues, al final de cuentas se lleva a cabo con un solo progenitor sin la intervención de nadie más, ¿no? No hay reproducción sexual, no hay gametos como tal. Entonces, entra en este onda, ¿no? La variación sexual es un mundo impresionante. También dentro de la variación sexual, por esta variación individual, pues hay variación etológica. Y esta variación etológica nos puede ayudar a entender cómo una conducta determinada puede proveer ciertas ventajas para que un animal sobreviva y se pueda reproducir. Entonces, al final de cuentas, cuando nosotros comparamos las conductas que son semejantes en especies relacionadas, pues bueno, entonces podríamos sugerir que pudo haber surgido a través de la evolución. Por ejemplo, la rana arenicolo, donde en ella se encuentra una gran, amplia variación de cantos, dependiendo del sitio donde se encuentre. Entonces, existe evidencia ya en muchos trabajos donde esta ranita, el arenicolor, se encuentra en ríos caudalosos en Brasil, pueden generar algunos cantos ultrasónicos para inferir, ahora sí que la interferencia del ruido ambiental. Entonces, si hay mucho ruido ambiental, pues no tiene caso que me desgaste tratando de cantar fuerte porque nadie me va a escuchar. Y más si estoy buscando a lo mejor hembra o un macho, nunca me van a escuchar. Entonces, hago una variación y empiezo entonces a hacer cantos ultrasónicos que van a viajar mucho más, que no va a haber interferencia de ruido ambiental y seguramente llegarán a la hembra o macho que estoy buscando. En el caso de las aves urbanas también es muy común. Se ha observado que modifican sus patrones de cantos para poder evitar que se enmascare la comunicación que tienen con otras aves de su misma especie por el ruido de las ciudades. Entonces, al final de cuentas, son variaciones conductuales que utilizan para poder, ahora sí que poder comunicarse. Y hay más variaciones etológicas, ¿no? Ya lo vimos con la cuestión cuando vimos caracteres sexuales, cómo la conducta puede cambiar, o cuando vimos los caracteres etológicos, ¿no? También hay un mar de variaciones etológicas a lo largo de las especies dentro de cada una de sus poblaciones. Y bueno, también tenemos lo que es la variación ecológica, ¿no? Esas estacionalidades o esa variación estacional de una serie temporal es la variación perfectamente periódica y predecible de la misma en un periodo inferior o igual a un año. Un ejemplo claro de esta variación estacional es la que se produce a lo largo del año, particularmente en climas fríos y templados, ¿no? Es decir, cuando las temperaturas y las precipitaciones o la temporada de lluvia, pues podemos tener inundaciones. Viene el estío, el sequío, pues tenemos el estío, que es donde tenemos sequías periódicas. Otra variación estacional, pues es el día y la noche, ¿no? Otra variación dentro de variación ecológica son las migraciones de las aves. En una temporada vienen las aves, en otra temporada se retiran. Es muy común en México que la temporada migratoria sea la invernal, es decir, hace mucho frío en Canadá y Estados Unidos y bajan a México en la temporada invernal. ¿Y qué pasa cuando es la temporada que empieza ya la primavera y el verano? Pues se regresan hacia el norte porque hace mucho calor en México, entonces necesitan lugares más fríos y suben a Estados Unidos y Canadá, que no es tan frío como las temporadas invernales. Entonces, pues también tenemos esas variaciones ecológicas. Otra variación estacional dentro
La variación ecológica pues puede ser los bosques tropicales secos, donde hay caída de las hojas de los árboles, el florecimiento, la fructificación. Es muy claro en el bosque tropical seco que en la temporada de estío, cuando dan sequías prácticamente, los árboles del bosque tropical seco hay flores y hay frutos. ¿Por qué? Porque en la temporada de lluvia se encargan de guardar todo el agua, tienen un montón de hojas donde están captando todos los recursos fotosintéticos que tienen con esa cantidad de flores, los guardan y los acumulan para que a la hora del estío, cuando no hay agua, puedan ellos reproducirse, sacar sus flores y tener sus frutos. Y otra variación ecológica es la plasticidad fenotípica, que es prácticamente una propiedad de un genotipo. Es decir, acuérdense que el acervo genético se representa en el pool genético, se da un acervo genético, se da un genotipo, y ese genotipo, en respuesta al ambiente donde se encuentra, puede generar o producir diferentes genotipos, dependiendo de esas respuestas a las condiciones ambientales. Un claro ejemplo son los encinos. Los encinos tienen esta plasticidad fenotípica bien marcada. En lugares donde crece la misma especie, en lugares altos, donde no hay mucho recurso, no hay agua, el suelo es no tiene esos componentes de nitrógeno, fósforo, etc. Los árboles son mucho más chaparritos, más chiquitos, las hojas tienen una cutícula de las hojas mucho más gruesa, los estomas empiezan a ser menos los estomas, no son ¿cómo se dice? No son tan grandotes, vaya, los encinos. ¿Por qué? Porque en la parte alta, si no hay tanta agua de la montaña, si no hay mucha agua, pues lo que van a hacer es evitar perder esa cantidad de agua. Por eso las hojas son hasta más chiquitas. ¿Qué es lo que ocurre en lugares más bajos, donde hay una mayor cantidad de agua, hay mayor recurso, y un intercambio de nutrientes importante? Pues en la misma especie del encino va a presentar hojas mucho más grandes, una mayor cantidad de estomas, la cutícula no es tan gruesa, es más delgadita, son más frondosos, más altos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienen esa capacidad, esa plasticidad fenotípica para adaptarse en respuesta a esas condiciones ambientales. Si nosotros trasplantamos un árbol de encinos chaparrito a la parte baja, seguramente con el paso del tiempo pues va a ser grandotote. Si trasplantamos al revés, seguramente con el paso del tiempo seguirá siendo más pequeño este arbolito por esa plasticidad fenotípica. Entonces, al final de cuentas, la plasticidad fenotípica se refiere a ese conjunto de fenotipos que puede producir un único genotipo que va a estar expuesto a estas diferentes condiciones ambientales. Y lo vamos a ver más adelante, esto de la plasticidad fenotípica. Y bueno, dentro también de la variación ecológica tenemos lo que es el ecotipo, que el ecotipo prácticamente describe esa variación genética y por lo tanto esa expresión fenética entre poblaciones de una especie asociada a diferentes ambientes. Por ejemplo, lo vemos aquí en esta imagen, ¿no? Tenemos un conjunto de subpoblaciones genéticamente bien diferenciadas, al menos en este tamaño, que están restringidas a un hábitat específico, como lo vemos en la gráfica, a un ambiente particular, a un ecosistema bien definido, donde se presentan estos límites de tolerancia de los factores ambientales bien marcaditos. Hay zonas donde nuestra especie va a crecer mucho más frondosa y hay lugares donde no va a tener esas particularidades por las tolerancias a esos factores ambientales. Y bueno, esta variación ecológica tiene que ver con ese ecotipo, con esas diferencias ambientales, que si lo vemos también, pues está haciendo referencia también a la plasticidad fenotípica, pero en este sentido, la diferencia de la plasticidad fenotípica está haciendo más bien referencia a la distribución del hábitat, a la distribución de esos ecotipos. Entonces es una variación ecológica, podemos dar esa variación en el hábitat que se encuentra y que va a tener un efecto directo sobre el fenotipo, es decir, sobre su plasticidad
fenotípica. Y bueno, sabemos nosotros que al final los caracteres en su forma biológica pues tienen su origen en los cromosomas, en las células. Los cromosomas, al final de cuentas, sabemos son cadenas de DNA enrolladas en histonas y que pues son genes que pueden manifestarse o son transcribidos en proteínas y que esto va a tener implicaciones sobre el aspecto fenotípico, desde el nivel molecular hasta el morfológico. Y esto va a tener seguramente repercusiones desde el comportamiento, variaciones ecológicas o etológicas prácticamente. Entonces, para una categoría dada, los mejores caracteres taxonómicos son los que en su estado se mantienen invariables. Es decir, que son fijados genéticamente y que va a permitir delimitar unos taxones de otros. Pero bueno, es lo mejor, es tener estos caracteres invariables, pero sabemos que existen muchos caracteres que van a tener estas variaciones por sus adaptaciones. Entonces hay que tenerlo en cuenta, por eso es importante conocer de dónde vienen esas fuentes de la variación de los caracteres, por qué se van dando. Sabemos que al final de cuentas el pool genético que tenemos, ese acervo genético, ese genotipo se va a expresar en ciertos fenotipos y solamente hay que saber qué caracteres nos van a permitir delimitar claramente unos taxones de otros y por lo tanto necesitamos que esos caracteres taxonómicos sean invariables, pero bueno, existe la variación porque existe, nadie es igualito y hay adaptaciones, la selección natural juega importantemente para los procesos evolutivos. Y bueno, basándonos en esto, donde al final de cuentas la fuente de variación principal viene desde esta cuestión genéticamente, pues entonces vamos a ver un poquito de esa variación de todos los caracteres y vamos a hacer una parte resumidita del átomo al carácter del artículo que ustedes van a leer, de las preguntas que ustedes van a responder. Entonces, pues prácticamente en este articulito se pretende ver cómo han variado o cómo varían los caracteres desde la parte genética hasta, bueno, ahora sí que del genotipo al fenotipo. Y bueno, esta cuestión de comprender cómo se da la variación de los caracteres, pues viene desde Darwin, ¿no? Donde Darwin mete en su libro del origen de las especies las variaciones aleatorias de los organismos, cómo van evolucionando, a partir de qué momento histórico empieza a observarse esto y cómo se van dando estas variaciones. Entonces, al final Darwin comprende esas variaciones aleatorias de los organismos y que en la actualidad, ya con el descubrimiento de la estructura del ADN, pues nosotros podemos ir viendo esos cambios no solamente en los fenotipos, sino incluso ya en cuestiones moleculares. Ahora sí que en cambios moleculares mucho más complejos, ¿no? Y bueno, este señor, Hansen Young, realmente cuando sale la teoría de la evolución no tenía idea de la teoría de la evolución, fue un crítico duro de Darwin, ya que postulaba que las variaciones no podrían ser al azar y que no podrían surgir rasgos útiles nuevos y por ende especies diferentes. Además que no tenía claro cómo se desarrollaban esas variaciones. Entonces, al final de cuentas, él decía que primero tenía que producirse una variación favorable si es que se quería lograr algo. Que no podía haber variaciones que no fueran favorables, pero bueno, eso no es lo que postulaba Darwin. Darwin decía que había variación, que la variación estaba en las poblaciones, que la selección natural iba a jugar a favor de ciertas variaciones de acuerdo a los cambios que puedan ocurrir en el ambiente. Si había cambios importantes en el ambiente que iban a jugar la selección natural a favor de esos caracteres o esas variaciones, siempre y cuando pasaran de una descendencia a otra para poder sobrevivir. No es lo mismo lo que él entendía de
la evolución, ¿no? De que tenía que producirse forzosamente una variación favorable para que se pudiera lograr algo. No es así, es azaroso, las variaciones son azarosas. No es que tengan no es que tengan una línea, no es que digan, es que ahorita ya hace mucho frío, entonces voy a hacer una variación que tenga más pelo para no tener tanto frío. No, es azaroso, es decir, van a hacer variaciones donde haya gente calva o gente con mucho pelo. Y no quiere decir que esa variación tiene que ser favorable forzosamente. Ya dependerá ahora sí de la selección natural y los cambios en el ambiente que sea favorable o no. Eso es lo que nos decía o nos dice Darwin prácticamente. Entonces Darwin también trataba de entender dónde se daba la variación. Darwin tenía claro que las variaciones aleatorias en los rasgos de las especies y tenían que ser heredadas de padres a hijos. Después de 9 años de la publicación del origen de las especies, él propone que los rasgos, estos rasgos que tenían que pasar o heredarse de padres a hijos, podrían transmitirse a través de unas estructuras que se llaman gémulas. Particularmente, él decía que estos rasgos se encontraban en estas gémulas, unas partículas diminutas que tenían toda la información de los rasgos y que se encontraban en las partes reproductoras de los organismos. ¿A qué le suena esto? Es el DNA, ¿no? Partículas diminutas que tenían información de todos los rasgos. Entonces aquí ya empezaba a darnos un poquito de historia, ¿no? De darnos una pequeña luz de que hay algo, algunas partículas, y bueno, pues ya descubrimos que es el DNA donde se tiene toda esa información de esos rasgos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es lo que decía Darwin. Nunca lo pudo comprobar porque nunca las encontró, nunca encontró estas gémulas que él llamaba, ¿no? Entonces, él a la par se estaba trabajando a unos años después de la publicación del origen de las especies, 9 años después, él pretende buscar esta fuente de variación y a la par de en esos años aparece Mendel, donde él empieza a trabajar con ese problema de la herencia. Darwin no conocía este trabajo, nunca lo conoció. De hecho, los trabajos de Mendel fueron descubiertos mucho más después, no de tiempo. No fue que lo publicara Mendel y luego casi nadie le hacía caso. Los estudios de Mendel fueron descubiertos y entonces empiezan a ver esta cuestión de la herencia. Entonces, al final de cuentas, Gregor Mendel aborda el tema de cómo se pueden heredar los caracteres, cómo se pueden heredar esas variaciones de una generación a otra, de padres a hijos. Entonces, al final de cuentas, Mendel se le considera como el padre de la genética moderna por los estudios sobre la variación entre las plantas de chicharito. Él comenzó sus experimentos con estas plantas en 1856, digo que muy pegadito a la salida de la teoría de la evolución. Si Darwin hubiera conocido este documento de Mendel, pues seguramente hubiera dadole mucho mayor peso a la teoría evolutiva en ese momento. Pero bueno, después se encontraron estos estudios de Mendel, mucho después de que los publicó, y él empieza a buscar con estas plantas, estos chicharitos, pues ver qué estaba pasando, cuál era la herencia de esos caracteres, ¿no? Y pues prácticamente, pues, Mendel trata de buscar esas leyes de la herencia, ¿no? Entonces, prácticamente Mendel describió los resultados de sus experimentos en un artículo titulado Experimentos sobre la hibridación de plantas, ¿no? Ni siquiera le puso de herencia, es que quería saber qué estaba ocurriendo porque él veía cambios sustanciales cuando había mezclas entre las plantas, entre estos chicharitos. Entonces se llama así su artículo, Experimentos sobre la hibridación de plantas. Y la presentó en 2 sesiones en la Sociedad de Historia Natural de Borneo. Y bueno, el artículo ustedes lo pueden encontrar en la revista que ya, digo, lo tienen ya prácticamente escaneado porque es una revista muy vieja que se llama
Varenese. Esa revista cambió el nombre y ahora es la revista Science, ¿no? Que se publicó en 1866 y ustedes pueden buscar el artículo y está en línea sin ningún problema. Y pues al final de cuentas este artículo se le considera así como primordial para entender la herencia de los caracteres. Fue muy ignorado en esa época. Les digo que Darwin no lo conocía porque seguramente si lo hubiera conocido habría influido notablemente en su trabajo, ¿no? Entonces, pues prácticamente lo que Mendel hacía era cultivar inicialmente 2 variedades de chicharitos, unas de color amarillo, otras de color verde. Después seleccionaba aquellas plantas que tenían esas características o esos caracteres que se podían identificar fácilmente, como si eran lisos, si eran rugosos los chicharitos. Entonces, hoy estos caracteres nosotros los estamos denominando y cuando vemos estas entrecruzas, vemos que hay variedades y podemos ver los resultados. ¿Cuál fue la aportación de estos experimentos de Mendel? Que nosotros podemos tener alelos recesivos y alelos dominantes. Los alelos recesivos son aquellos que van a estar ocultos, que no van a poder expresarse fenotípicamente, menos no en una proporción como aquellos alelos dominantes, que sí son los que se van a expresar fenotípicamente. Pero bueno, tenemos esa relación 3:1, es decir, la relación 3:1 es de que al menos una vez se va a poder expresar los fenotipos recesivos siempre cuando estén estos alelos juntos. Por eso en la actualidad nosotros trabajamos en la genética como Mendel, hacemos genética mendeliana, un gen, 2 alelos. Un gen va a presentar 2 alelos. El gen va a presentar alelo recesivo y el gen va a presentar alelo dominante. Siempre vamos a jugar de esa relación 3:1 porque al final hay 3 alelos dominantes en este gen que se van a presentar en el fenotipo y uno recesivo que puede expresarse en un fenotipo. Entonces es una forma de que al final de cuentas los factores mendelianos ayudaron a entender cómo se daba esa herencia de los caracteres. Fue un trabajo que se tomó en cuenta mucho después, que ayudó muchísimo a entender cómo se daba esa herencia de los caracteres. Y bueno, hay un paso enorme también importantísimo dentro de esta cuestión de la genética moderna, de la genética mendeliana, que era, pues bueno, ya sabemos que hay cómo se puede heredar los caracteres, que tenemos genes, que hay alelos, por lo tanto debe de haber una molécula donde se tenga toda esa información. Y resulta que la molécula donde se encuentra toda esa información es el DNA. Hicieron muchos estudios para saber qué contenía esa molécula. Y pues tenía pues, varios componentes, fosfatos, el azúcar, ahora sí que el ADN es un ácido desoxirribonucleico, no tiene este azúcar, y sabían qué es lo que contenía y dónde se contenía, que eran las células, y que teníamos esta molécula donde se tenía esa información, pero no se sabía cómo era esa estructura de ese DNA. Entonces, muchos años, se descubrió pues, que ese DNA estaba en el núcleo de las células y que ese DNA tenía toda esa información genética y que pues estaba compuesta también por 4 compuestos importantes: adenina, timina, citosina y guanina. Al final de cuentas, hasta que Watson y Crick fueron los que descubrieron la peculiar forma de la doble hélice que presentaba el DNA y que este DNA estaba formado por esos nucleótidos, esas sustancias llamadas, esos compuestos de adenina, timina, citosina y guanina, ¿no? Sin duda, al final de cuentas, fue una investigación importantísima, porque nos da referencia de cómo podría ser esa estructura y entonces podríamos centrarnos en el dogma central de la genética, que es decir, cómo se da la replicación, cómo se da la transcripción y por lo tanto la traducción. Acuérdense que la traducción es en las proteínas que van a tener un efecto directo sobre la representación del fenotipo, ¿no? Entonces, al final de cuentas,
la macromolécula que formaba los genes y los cromosomas humanos, esta estructura del DNA fue conocida el 25 de abril de 1953 y está el artículo también en la revista Nature. Ustedes lo pueden checar, ese artículo de la revista Nature de 1953 de Watson y Crick. Y bueno, estos hallazgos de la estructura del DNA, pues prácticamente ayudó muchísimo a entender cómo se daba en este proceso de la dogma central de la genética, ¿no? Esta replicación, esta transcripción, esta traducción. Y pues al final de cuentas lograron evidenciar también que esta estructura podía ayudar a entender esa capacidad del gen para generar copias del mismo cuando se duplicaba las células o cuando se daba la división celular. Entonces eso ayudaba muchísimo a entender cómo se iban pasando esos caracteres de la herencia, qué molécula lo tenía. Y bueno, no hubiera sido posible el descubrimiento de Watson y Crick sin la fotografía de rayos X que hizo esta, se me olvidó su nombre, de Rosalind Franklin, ¿no? Porque ella, pues al final de cuentas, nunca fue reconocida y ella sacó la primera foto del DNA, que si se lo buscan en internet pareciera una X, y Rosalind Franklin la hizo con rayos X. Ella muere de cáncer por esta cuestión. Pero bueno, nunca se le reconoció, hasta la fecha nunca se le ha reconocido, y estos cuates en el libro que publica Watson y Crick de cómo descubrieron o cómo fue el proceso para descubrir la estructura del ADN, pues no menciona que le robaron la fotografía, ¿no? Pero estos cuates ganaderos nunca la incluyeron en el artículo ni nada, y hasta la fecha no ha sido reconocido oficialmente. Pero bueno, todos sabemos que Rosalind Franklin fue importantísimo para, ahora sí que para encontrar esta estructura del DNA, y pues nosotros le damos un reconocimiento en la actualidad, ¿no? En la actualidad no le dan ese reconocimiento a las grandes asociaciones, pero sabemos que Rosalind Franklin fue importantísima pieza para poder llegar a esta estructura, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas, esta hallazgo de vital importancia de científica en el mundo, pues no podía quedar sin premio, y pues sí, recibieron el premio Nobel en 1962, el premio Nobel de Medicina. Y pues bueno, Rosalind Franklin, insisto, debió de haber sido reconocida por este descubrimiento, por esa fotografía que obtuvo del DNA, que le ayudó a que estos cuates le giraran la ardilla y pudieran dar esta estructura de doble hélice, ¿no? Que fueron datos claves importantes para descubrir esta estructura de doble hélice del ADN. Entonces, pues es una pena que no haya sido hasta la actualidad reconocida Rosalind Franklin, pero es una mujer importantísima en la historia del descubrimiento de la doble hélice del DNA. Y bueno, al final de cuentas, se empieza a conocer también con el dogma central de la genética que hay una regulación génica. Nosotros sabemos que la información genética de una célula está contenida en su ADN, el cual tiene toda la información necesaria para crear miles de moléculas diferentes y con ello conformar un individuo completo. Nosotros sabemos que un organismo procariota, como una bacteria, consta de millones de nucleótidos, en tanto que un eucariótico, como el ser humano, de varios billones. Entonces, a pesar de contener toda esta información, la célula solamente expresa una fracción de sus genes, lo que le va a otorgar ese fenotípico, ahora sí que ese carácter fenotípico. Entonces, al final de cuentas, hay una expresión de genes diferentes. El término de expresión genética se refiere al proceso mediante el cual la información que codifican en un gen se transcribe en uno o varios ARN funcionales. Entonces, la expresión de un gen se inicia con el proceso de transcripción controlado por proteínas denominadas factores transcripcionales, que ahora sí que les van a llegar señales para que las células
puedan producir ARN funcionales, tRNA de transcripción, de traducción, perdón, y posteriormente en los ARN mensajeros para que puedan traducirse en el ADN, ¿no? Y al final, esta regulación génica tiene que ver también con una región reguladora que está dada por proteínas reguladoras, que son las histonas. Las histonas son estas pequeñas proteínas que van a ser donde se enreda el DNA. Al enredarse el DNA en estas histonas, va a haber dos momentos claves. Uno, cuando está bien apretado el DNA. Si está bien apretado el DNA, no va a haber forma de hacer una expresión génica. Es decir, no se va a poder colocar la polimerasa a hacer réplicas del gen. Porque no va a haber una expresión. No necesitan que se exprese ese gen. Cuando se ocupa que se necesite esa expresión génica, estas histonas se separan, permiten que se coloque la polimerasa y empieza a hacer ahora sí copias del gen que se requiere. A esto se le llama regulación génica. Hay una regulación génica. Tenemos billones, el grupo eucariótico tenemos millones, ¿no? Millones de genes y pues solamente se expresa una fracción de esos genes por esta regulación génica por las histonas. Solamente aquellos genes se van a poder abrir dependiendo de la funcionalidad que esté representando. Y bueno, sabemos también a partir de estas condiciones, de esta replicación de las cadenas de DNA, pues que al final de cuentas puede haber cambios aleatorios dentro del DNA. Y estos cambios aleatorios dentro del DNA es la mutación. Y las mutaciones son las únicas fuentes de variación que van a afectar directamente el DNA. Es decir, no hay otra fuente de variación directamente asociada al DNA que la mutación. Y al final de cuentas, la mutación es el cambio al azar en la secuencia de nucleótidos en la organización del ADN, es decir, dentro del genotipo de un ser vivo. Entonces, pues al final de cuentas, este cambio estará presente en una pequeña proporción de la población, es decir, de una variante, un organismo mutado. No necesariamente esta mutación se transmite a la descendencia, pero si se transmite a la descendencia, pues entonces vamos a tener esa pequeña proporción de la población con esa variante, con esa mutación. Entonces, al final de cuentas, la unidad genética, es decir, este pool, esta secuencia genética, pues puede mutar a ese gen. Y por lo tanto, si el gen es mutado y es un gen que se va a expresar, pues entonces va a formar parte del DNA la mutación y se podrá expresar en algún momento, ¿no? Las mutaciones solamente son heredables siempre y cuando se den o afecten a las células reproductivas. Una consecuencia de las mutaciones pues, puede ser, por ejemplo, una enfermedad genética. Sin embargo, a corto plazo pues, pueden ser o parecer perjudiciales a lo mejor, pero pues, las mutaciones son esenciales para nuestra existencia, porque dan la variación al final de cuentas, son variaciones, son cambios al azar, no es que la mutación aparezca y tenga que ser una mutación deleteria, puede ser una mutación que nos beneficie, ¿no? No necesariamente es deleteria y es la única fuente de variación que tenemos que afecta directamente al DNA. Entonces, si está afectando directamente el acervo genético, que es la expresión al final de cuentas del genotipo y por lo tanto del fenotipo, pues es fundamental la mutación. Puede haber una mutación que si hay un cambio en el ambiente nos va a poder ayudar a sobrevivir, crecer y reproducirnos, o no, es azaroso al final de cuentas. Entonces, algo bien claro es que sin la mutación no habría cambio. Si no hay cambios, pues prácticamente no podemos evolucionar. Por eso es importante la mutación. Y la mutación es azarosa, no es buena ni mala, simplemente es azarosa y da variación, esas variaciones. Y bueno, pues entonces tenemos esa mutación somática y esa mutación germinal, ¿no? La mutación somática, pues prácticamente es la que afecta a las células somáticas del individuo.
Es decir, todas las células que no sean células germinales, ¿no? Sabemos que cuando una célula somática sufre una mutación, al final de cuentas, esta mutación se va a encontrarse en las células somáticas del organismo, del individuo, y por lo tanto, pues no va a poder pasar de una generación a otra. Cuando hablamos de mutaciones de la línea germinal, van a afectar directamente a las células productoras de los gametos, y de este método, entonces, de este modo, pues tenemos gametos con mutaciones, y estas mutaciones se van a transmitir a la siguiente generación y van a tener una mayor relevancia e importancia en los procesos evolutivos simplemente por esa variación que está dando. Si no hay variación, no vamos a poder cambiar, no hay evolución. Tiene que haber forzosamente evolución. Y bueno, tenemos diferentes tipos de mutaciones puntuales, es decir, que hay un cambio específico de nucleótido. Tenemos algunas inversiones donde se cambia el sentido total de una secuencia de genes. Tenemos inserciones donde se inserta un codón a la hora de la replicación. Hablamos de codones cuando en la transcripción un codón, 3 nucleótidos forman un codón, y ese codón lo que va a hacer a la hora de la traducción, un aminoácido. Por eso hay una inserción de codones, casi siempre son en codones de 3 nucleótidos. 3 nucleótidos nos van a dar la traducción de un aminoácido, es decir, un codón. También puede haber fusiones de cromosomas, donde tenemos este tipo de mutaciones. Hay de lesiones, donde se elimina a la hora de la replicación, no lo lee bien y lo elimina, y entonces hay una mutación por deleción. Puede haber duplicación de genoma, puede haber duplicación del mismo gen. Entonces esas mutaciones al final nos dan esas variaciones. Por ejemplo, en esta mutación que vemos aquí por sustitución, ¿no? Al final de cuentas, las mutaciones genéticas pues van a alterar la secuencia de nucleótidos de un solo gen, por lo que también nosotros le llamamos mutaciones puntuales, y se pueden producir por sustitución de pares, es decir, cambios en cada uno de los nucleótidos, es decir, un lugar de un nucleótido de timina y uno de citosina, un lugar de guanina y uno de citosina. Entonces, al final de cuentas, esta inserción de nuevos nucleótidos puede traer cambios importantes, por ejemplo, en estos perros Whippet, ¿no? Donde al final de cuentas, por ese intercambio, por esa mutación mutual, por esa sustitución de bases, de nucleótidos, pues podemos tener estas variaciones individuales. Es la misma especie, el mismo perro, de la misma especie de perro, pero vean, nada más por la mutación que tuvo, uno puede tener un cuerpo más musculoso, más grande, más fuerte, y el otro más flaquito, simplemente por esta sustitución de adenina, timina a guanina, citosina, una mutación puntual. Y nos está dando, al final de cuentas, variación en los individuos de la población. Esta es una variación importante. A lo mejor le sirve más para correr, cazar, o es más ágil en otras cosas, pero es azaroso. No le va a dar, al menos, no, la selección natural no va a estar jugando o que la mutación aparezca porque, en esta aparece porque necesita correr más. No, es azaroso, apareció y da esta variación, ¿no? Tenemos las inserciones, que es un tipo de mutación que implica la adición de material genético. Una mutación por inserción puede ser pequeña e involucrar algunas pares de bases, o grandes, como ya vimos en las diapositivas anteriores, donde se puede prácticamente insertar un fragmento del cromosoma. Y, por ejemplo, pues lo vemos aquí en estas inserciones, ¿no? Por ejemplo, la digestión del almidón, algunas personas pues pueden tener esa digestión del almidón, otras no, pero pues al final de cuentas, esa inserción de un genoma grandote que se tenía, que nosotros el genoma, al final de cuentas el gen, donde nosotros poníamos tener digestión del almidón, vienen de nuestros hermanos emparentados, primos chimpancés, que tenemos un ancestro común, los chimpancés como los humanos, y resulta que él tiene una sola copia de ese gen para poder digerir el almidón, por eso no comen tantas
plantas, ellos comen más frutas y otro tipo de semillas, plantas no tanto porque tienen mucho almidón y no tienen ese gen que le ayuda a generar algunas enzimas para la digestión del almidón. Pero resulta que en los homínidos, en los humanos, tenemos una duplicación, una inserción del mismo gen, es decir, tenemos 2 veces esa capacidad de generar enzimas para la digestión del almidón. Entonces nosotros por eso no tenemos ningún problema en comer almidones, en comer pastas, papas, etcétera, porque tenemos una inserción, hay una variación. Y esa variación, pues bueno, se está dando porque un ancestro en común tenía solamente a lo mejor una copia de gen, hubo un cambio evolutivo donde hubo una inserción y nos dio esa capacidad de que nosotros podíamos comer un montón de cosas y que el almidón podemos digerirlo porque tenemos doble copia de gen del, ahora sí que de estas enzimas que podemos llegar al almidón, por una inserción, ¿no? Y la duplicación de genomas es un tipo de mutación que va a implicar la producción de una o más copias de un gen en una región o un cromosoma. Y las duplicaciones génicas cromosómicas, pues al final de cuentas se producen en todos los organismos, aunque se ha visto y se ha reportado más en las plantas. Y bueno, al final de cuentas esta duplicación génica es un mecanismo muy importante en el proceso de la evolución. Las duplicaciones se producen cuando hay una copia de un segmento específico de ADN. Y esto puede ocurrir en diferentes contextos, ¿no? En una enfermedad, por ejemplo, las copias extras de un gen pueden contribuir a la formación de cáncer, por ejemplo, ¿no? Los genes también pueden duplicarse durante la evolución, donde una copia puede continuar realizando una función original y la otra copia de ese gen da lugar a una nueva función. En ocasiones, cuando se duplican los cromosomas completos, eh, eh, en el ser humano, por ejemplo, en el ser humano puede generar ciertas enfermedades. Y bueno, esto también puede tener a largo plazo en los procesos evolutivos algunas diferencias, algunas variaciones bien marcadas, ¿no? Por ejemplo, aquí con estos cerditos, esta duplicación de genes, pues al final de cuentas puede ayudar a los pigmentos de los organismos, esta variación en los pelajes del color, ¿no? Los errores de copias dentro del DNA, estas duplicaciones, pues al final pueden estar produciendo en el cuerpo de los cerditos estas manchas negritas. Entonces, por eso tenemos en algunos casos, si ustedes han visto, o no sé si tengan algunos familiares que tengan algún ranchito, que en algún pueblo vivan, pues vemos luego marranitos rosaditos bien bonitos y otros bien pintaditos feitos, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esa duplicación de ese gen, ¿no? En el pigmento de los pigmentos así de la piel de los cerditos, por una duplicación, ¿no? También tenemos en este sentido la mutación relacionada con la cultura, ¿no? Sabemos que al final de cuentas, yo ya en unos 5 o 10 minutos. Ya atrás, ¿no? Oh, aguántame 5 o 10 minutos. Ah, te espero. Vale, va. Bueno, también sabemos que que ya no están corriendo casi. La mutación en la cultura, tenemos importantes, ¿no? Por ejemplo, en el Teocintle, ¿no? Sabemos que en el Teocintle, cuando se fueron seleccionando ciertas variantes, que fueron, al final esas variantes fueron cambiando, fueron mutando hasta el maíz en la actualidad, pues al final esta parte cultural de los antepasados, de poder seleccionar de manera artificial aquellas variantes importantes, pues estas variantes tuvieron que haber sido dadas por una mutación y estas variantes al final de cuentas fueron las que fueron culturalmente reproduciéndose porque daban un beneficio. Es decir, del teocintle al maíz, el teocintle era un pasto pequeño donde apenas se veían unos granitos de maíz y pues al final el maíz ahorita son unos mazorcas gigantescas donde ponemos una gran cantidad y bueno, pues es que al final de cuentas las mutaciones se duraron en ese sentido, ¿no? Y bueno, también las mutaciones tienen que tener efectos en la especiación, ¿no? Sabemos que los procesos microevolutivos comprenden todos aquellos cambios genéticos
que se producen en una población a pequeña escala debido a las mutaciones. Y bueno, al final de cuentas, sabemos que estas mutaciones son espontáneas dentro del ADN en una especie y que la selección natural va a jugar con estas mutaciones en caso de que sean útiles para la sobrevivencia o la reproducción. Entonces, al final de cuentas, la selección natural juega un papel importante en los procesos de especiación, aunque también interviene lo que es la deriva génica, que prácticamente la deriva génica también es azarosa, donde se van a fijar ciertos alelos, y estos alelos, si están mutados, se pueden fijar y van a tener consecuencias deleterias sobre la población, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, los sucesos microevolutivos van a afectar a individuos que poco a poco van a ir llevando o configurando el cambio de las poblaciones y por lo tanto llegando a una diversificación. Entonces, algo interesante que ustedes tienen que aprender es que los procesos microevolutivos dan origen a los procesos macroevolutivos, que no están separados, que son un continuo. Entonces, si hay sucesos microevolutivos que van a afectar a los individuos, que van a configurar ese cambio y que se va a dar representado en los procesos macroevolutivos, pues entonces van a generar estos cambios a gran escala. Estos cambios que se van a interpretar como drásticos, que no afectan a los individuos tan solo, sino a poblaciones enteras, a grupos de especies, incluso en un ecosistema. Por ejemplo, pues una dura sequía, ¿no? El meteorito, el aislamiento de la suma progresiva de sucesos microevolutivos, etcétera. Son sucesos que van a suponer un cambio en la historia evolutiva. Y un ejemplo claro son las adaptaciones que tiene este cuate del pez del espino, ¿no? Donde pues al final de cuentas ha evolucionado esta especie en diferentes formas para ajustarse a diferentes ambientes distintos. Aquí es donde la selección natural está jugando en desarrollar esos cambios anatómicos entre ellos, en algunos casos perder las aletas pélvicas, porque no las necesitan. Si están en algunos ríos, no están esas aletas pélvicas. En algunos casos incluso diferencias en las estructuras óseas. Entonces hay cambios como importantes que dan las mutaciones para los procesos de especiación. Pues bueno, chavos, aquí les dejamos para la siguiente clase de mañana. Empezaremos a ver cómo las mutaciones juegan con la selección natural, ¿vale? ¿Ya se durmieron? Yo creo que ya se durmieron. No. Está bien, profesor. No, Mitad, no, ¿no? bien. Mitad y mitad, ¿no? Yo ya estoy bien cansado, la verdad. Todo el día he estado sentado dando clases. Así que vámonos, porque aquí espantan. Sí. Descansen, nos vemos mañana. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.